Buenos días, bienvenidos a esta clase sobre Introducción a la Estadística. En el video de hoy vamos a hablar sobre estadística descriptiva e inferencial, sobre población y muestra, sobre parámetros y estadísticos, sobre tipos de variables y finalmente sobre escalas de medición. Comencemos con estadística descriptiva e inferencial. Entonces, me parece pertinente ver una definición de estadística. Podemos decir que es la rama de la matemática que recopila, organiza, analiza, interpreta y presenta datos con el objetivo de tomar decisiones o obtener conclusiones fundamentadas. ¿Y cómo hace esto? Gracias a sus dos grandes ramas, que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Vayamos a ver cada una de estas, comenzando con la estadística descriptiva. Tiene a su cargo resumir y representar los datos obtenidos de una población o una muestra. Emplea herramientas estadísticas tales como media, mediana, moda, desvío estándar. Se vale de gráficos y de tablas de frecuencia. Dicho de una manera quizá un poco burda, no saca conclusiones, solo presenta los datos. Y esta parte de no saca conclusiones es fundamental para poder diferenciarla de la estadística inferencial, que sí saca conclusiones sobre una población a partir de los datos obtenidos de una muestra. Para ello utiliza también herramientas específicas y como obtiene información o saca conclusiones sobre una población a partir de una muestra, está sujeta a cierto nivel de incertidumbre y acá toma relevancia un concepto clave que es la probabilidad. Recién hablábamos de población, de muestra, aparentemente no son lo mismo, veamos. Son conceptos claves para terminar de comprender la diferencia entre ambas ramas de la estadística. La población es el conjunto completo de elementos que tienen una característica común y que va a ser objeto de nuestro estudio. Una muestra, en cambio, es un subconjunto representativo de la población. Prestemos atención a esta palabra representativo. En clases siguientes vamos a ver cómo se hacen muestreos para que sean representativos, pero es fundamental tener en cuenta esta característica. ¿Y esto está sujeto a errores? Por supuesto que sí. Hay errores muestrales y no muestrales. Los errores muestrales suceden por emplear una muestra y no toda la población, y se definen como la diferencia entre el valor obtenido y el valor real o parámetro de la población. Estos errores obedecen al azar. Los errores no muestrales, por su parte, están relacionados con la recolección y el análisis de datos. Veamos algunos ejemplos. De errores muestrales, por ejemplo, los errores aleatorios, que son variaciones inevitables entre muestras distintas, debido a factores que no pueden controlarse o no pueden identificarse completamente. Por ejemplo, azar, variaciones en instrumentos de medición, condiciones ambientales, etc. Tienen la particularidad de que tienden a cancelarse con muchas observaciones. Entonces, si nosotros tomamos muestras más grandes, estos errores aleatorios tienden a cancelarse o a disminuir. Los errores sistemáticos, por su parte, son el sesgo constante que se repite de la misma manera en cada medición. Por ejemplo, la calibración incorrecta de los instrumentos, defectos en el procesamiento de recolección de datos, etc. Un ejemplo sencillo, si nosotros tenemos que pesar algo y la balanza que nosotros utilizamos pesa 200 gramos más, todas las mediciones que nosotros hagamos, todas las veces que nosotros pesemos hasta que solucionemos ese error, van a pesar 200 gramos más que lo que realmente pesa lo que nosotros necesitamos conocer. Y como se relaciona con fallas en el diseño o bien en el instrumento, no se van a cancelar con muestras grandes. Acá les dejo una tabla comparando estos dos errores muestrales, los errores aleatorios y sistemáticos. Si pensamos en la naturaleza, el error aleatorio es incontrolable y es variable, mientras que el sistemático es constante y predecible. En cuanto a la causa, los factores externos o al azar, el error aleatorio, y el error sistemático, problemas en el método o bien en la medición. Si pensamos en la corrección o reducción de estos errores, los aleatorios lo hacen al aumentar la muestra o bien al repetir pruebas, mientras que el error sistemático se va a reducir con la calibración o bien el rediseño del estudio. ¿Y cómo afecta a los resultados? El error aleatorio produce dispersión, el error sistemático sesgo. Vayamos ahora a algunos errores no muestrales, por ejemplo, los errores de medición.
que obedecen a un mal diseño o bien interpretación de los instrumentos de recolección o registro de datos. En este caso no obedecen al azar, sino, por ejemplo, a errores del encuestador, errores del encuestado, errores en los instrumentos de medición, error en el procesamiento, etc. En este punto es muy importante la capacitación del personal, ya que como parte de los errores de medición está el error del encuestador o del procesamiento, si nosotros capacitamos correctamente a nuestro personal vamos a disminuirlos de alguna manera. También tenemos errores de cobertura. ¿Qué son los errores de cobertura? Cuando alguna unidad experimental que debía ser incluida no fue, o viceversa. Existe la subcobertura, la sobrecobertura y también la cobertura duplicada. En este caso implica sesgos en la estimación por imposibilidad de generalizar los resultados. También existen los errores no muestrales por no respuesta. Es cuando las personas seleccionadas no cumplen con ninguna pregunta o bien con algunas. Por ejemplo, nosotros mandamos un correo electrónico para que califiquen nuestra atención, nuestro servicio. Y la persona decide no responder o no responder todas las preguntas o no responder algunas, no leyó el correo electrónico, considera innecesario, no tuvo tiempo o el motivo que fuese. Y esto lleva a estimaciones sesgadas o también a un incremento de la varianza. En este caso va a ser importante el seguimiento, los incentivos, la ponderación y los ajustes estadísticos para tratar de controlar de alguna manera estos errores de no respuesta. También existen errores de procesamiento, que, como su nombre lo hace suponer, son las fallas durante la etapa de manejo de datos. Por ejemplo, ingreso de datos, codificación, edición o imputación, tabulación, pesos o estimaciones. Si nosotros cometemos errores en alguno de estos puntos, vamos a tener errores de procesamiento. Y nuevamente vamos a insistir en la capacitación del personal, en los controles de calidad y en las revisiones cruzadas para tratar de detectarlos y evitar que se sigan propagando. Nuevamente, para terminar con esta parte de la clase sobre errores no muestrales, les dejo una tabla que compara los errores de medición, de cobertura, de no respuesta y de procesamiento, analizando la naturaleza, la causa, la corrección o reducción y el efecto en los resultados. Vayamos ahora a ver los parámetros y estadísticos. Estos dos conceptos permiten comprender cómo se pasa de una muestra a realizar inferencias sobre una población, y se parte de un estadístico observado para estimar un parámetro desconocido. ¿Pero qué es un parámetro? Es la medida que describe una característica de una población completa. Vale decir, resume una propiedad de todos los elementos en un conjunto definido. Por ejemplo, la media de ingresos de todos los hogares de un país. Son valores fijos, pero son desconocidos. Y en la práctica es imposible, o extremadamente complicado, medir absolutamente a toda la población. Por convención se representa con letras griegas. Como es imposible o extremadamente complicado medir a toda la población, nos vamos a valer de estadísticos, que son medidas que se obtienen a partir de una muestra. Es un valor variable, ya que depende de la muestra que nosotros analicemos. Por ejemplo, se analizan 500 hogares y se estima la media de ingresos de todo el país. Por supuesto, dependiendo la muestra que nosotros elijamos, va a variar y por eso dice que es un valor que depende de la muestra. En otras palabras, usando los datos de una muestra y valiéndonos de los estadísticos calculados a partir de ella, podemos inferir o aproximarnos a qué sucede con una población. Veamos ahora los tipos de variables, pero primero una definición. Según la Real Academia Española, en su acepción estadística, una variable es una función definida sobre una población finita o una muestra que toma los valores de cada una de las modalidades de un atributo y a las que se le asocia una distribución de frecuencias. Dicho en otras palabras, es una característica, cantidad o atributo que puede variar entre los elementos de una población o bien de una muestra. ¿Y cómo las podemos clasificar? De diferentes maneras. Por ejemplo, según su naturaleza, podemos hablar de variables cualitativas o cuantitativas. Según el rol que tomen en nuestro estudio, en nuestra investigación, van a poder ser variables independientes, dependientes o intervinientes. Las vamos a poder clasificar según la escala de medición en nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Veamos un poquito más en profundidad cada una de estas clasificaciones.
Las variables cuantitativas o numéricas representan cantidades y van a poder ser discretas o continuas dependiendo si pueden tomar ciertos valores o si puede asumir cualquier valor dentro de un intervalo. Van a ser discretas cuando solamente puedan tomar ciertos valores. Número de hijos, cantidad de casas en una cuadra. Cosas que no pueden tener infinitos decimales o infinitos valores dentro de un segmento. En cambio, una variable continua sí puede asumir cualquier valor dentro de un intervalo, por ejemplo, la altura de una persona, por ejemplo, el peso de una persona. Y la precisión o la cantidad de decimales que va a poder tomar va a depender de la precisión de nuestro instrumento. Pero en realidad puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. También tenemos variables cualitativas o categóricas, que las podemos definir como cualidades o atributos, y estas pueden ser nominales o ordinales. Las nominales van a ser categorías que no tienen un orden específico, por ejemplo, el grupo sanguíneo. Nosotros sabemos que existen 4 tipos de grupos sanguíneos, el 0, el A, el B y el AB. Podemos categorizar de alguna manera, no podemos decir que tal es mayor que tal o algo por el estilo. Simplemente son categorías que obedecen a alguna particularidad, pero no las podemos ordenar. En cambio, las ordinales sí tienen un orden entre categorías. Por ejemplo, los grados de satisfacción. Si bien utilizamos números para los grados de satisfacción, nosotros decimos del 1 al 10 qué tan conforme estás con nuestro servicio, no nos podemos considerar variables cuantitativas, sino cualitativas ordinales. Y en este caso, si nos puntúan con un 1, va a ser que están muy disconformes, y si nos puntúan con un 10, muy conformes. Entonces las podemos ordenar, las podemos nivelar de alguna manera. Ahora bien, si las analizamos en función del rol que cumplen en nuestra investigación, vamos a tener variables independientes que se pueden manipular y controlar para observar su efecto sobre otra variable. Veamos un ejemplo: cantidad de frutas y verduras que consume una persona. También vamos a tener variables dependientes que van a reflejar el resultado de una interacción. Por ejemplo, el nivel de vitaminas y antioxidantes que consume una persona. Y las variables intervinientes, también llamadas mediadoras, que van a explicar el cómo o el por qué una variable independiente afecta a una dependiente. Por ejemplo, el nivel de energía durante todo el día. Entonces, ¿cómo se interpretan estos ejemplos? Comer más frutas y verduras aumenta el nivel de vitaminas y minerales, lo que termina mejorando el nivel de energía que presenta la persona. Y también las podíamos clasificar como nominales, que categoriza datos sin un orden entre las categorías, vale decir, identifican o diferencian elementos, por ejemplo, el color de ojos. Simplemente nosotros podemos decir: esta persona tiene ojos verdes, tiene ojos azules, tiene ojos marrones, y ya las vamos a nombrar y no podemos categorizarlas de ninguna otra manera. Tenemos las variables ordinales, que clasifican los datos en categorías con un orden lógico o jerárquico, aunque no se puede conocer con exactitud la distancia entre dos categorías cualesquiera. Por ejemplo, volvemos a la encuesta de satisfacción con opciones que van desde muy satisfecho a muy insatisfecho. Nosotros lo podemos ordenar de alguna manera, de muy insatisfecho a muy insatisfecho, pero no podemos conocer exactamente qué distancia o cuántos puntos hay entre cada una de estas opciones. Después tenemos las variables de intervalo, que además del orden y la clasificación, permiten conocer exactamente la distancia entre los valores, por ejemplo, la temperatura. Si nosotros decimos hay 30 grados, sabemos exactamente qué diferencia hay que si decimos hay 25 grados. Y finalmente están las variables de razón, que incluyen las propiedades de los 3 niveles anteriores, pero agrega el cero absoluto. Por ejemplo, la edad, el peso, la estatura, el ingreso económico. Y para concluir con el video de hoy, vamos a ver escalas de medición. Las escalas de medición van a definir el nivel de información que contiene la variable. Las nominales categorizan, las ordinales ordenan, las de intervalo comparan distancias y las de razón también pueden calcular proporciones. Esto, por supuesto, está estrechamente relacionado con la clasificación de variables que vimos recién. Es fundamental para seleccionar visualizaciones adecuadas, vale decir gráficos,
decidir qué estadísticos descriptivos son válidos y definir qué procedimientos inferenciales o modelos estadísticos conviene emplear según el tipo de variable. Y para concluir la clase, recordemos que detrás de cada número hay una historia que la estadística nos ayuda a interpretar. Muchas gracias.